¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente, este es el día número 2 de nuestros devocionales preparándonos para la clínica del alma. Hoy vamos a hablar precisamente de lo que son las maldiciones generacionales. Vamos a quebrantarlas. Muy bien, fíjese usted. La poderosa influencia de las costumbres familiares lograron que nosotros tuviéramos usos, costumbres y hábitos que a lo mejor no comprendemos porque los tenemos. Y que de esa manera llegaran situaciones a nosotros y nos acontecieran cosas que no deseamos. Le pongo un ejemplo. Una abuelita tenía en su receta para cocinar la receta de Navidad del pavo. Y muy puntual tenía los siguientes enlistados. Ella decía, punto número 1, hay que lavar el pavo. Punto número 2, hay que dejar 45 minutos dentro de una olla cocinándose la mitad del pavo. Punto número siguiente, hay que poner en otra olla agua a calentar y hay que dejar otros 45 minutos cocinándose el pavo, pero la otra parte. Así lo hicieron durante 3 generaciones, la abuela, las mamás y las hijas. Hasta que un día llegaron con esta receta, todas las personas realizándolas al pie de la letra. Pues llegaron con la abuela y le preguntaron, ¿por qué razón es de que esta receta decía que tenías que cocinar el pavo primero una mitad, 45 minutos, y después cambiarlo de olla, 45 minutos? La otra mitad del pavo. La respuesta de la abuela fue simple y sencillamente pues porque ella no tenía una olla lo suficientemente grande para poder guardar el pavo, ¿verdad?, en toda esa olla. Por eso lo hacía la mitad primero y la segunda mitad después. Así es como muchas de las personas van realizando sus recetas de vida sin entender por qué, sin conocer los orígenes, sin conocer los métodos. Estos desarrollos de vida, estos desarrollos de nuestras capacidades personales se han visto truncadas precisamente por las tradiciones familiares. Pero vamos a irnos más al punto espiritual. Vamos allí. Dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo, en el capítulo 34, en el versículo 7. Fíjese usted cómo dice un libro sagrado, un libro milenial, un libro sabio que ha sobrevivido a diferentes civilizaciones. Y no solamente ha sobrevivido, sino que las ha impulsado. Y hoy, después de tantos miles de años, continúa impulsando la vida de muchas personas. En fin, la Biblia es la palabra de Dios. Mire usted, Éxodo 34:7 dice así, hablando de Dios, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. La palabra iniquidad es una de las tantas palabras que dentro de la doctrina del pecado se asocian al pecado. Quiere decir que la palabra pecado aquí la estamos traduciendo como la palabra iniquidad, pero su significado y la connotación bíblica de la palabra iniquidad tiene que ver con un aspecto generacional, un aspecto genético, un aspecto de origen del ADN. Quiere decir que las personas van desarrollando los mismos hábitos, las mismas costumbres, no solamente por las tradiciones familiares, sino por la herencia espiritual que enseña la Biblia, como lo acabamos de leer, que viene desde 4ª, 3ª generación atrás de nosotros. Fíjese usted, quiere decir que usted tuvo 2 papás,
4 abuelos, 8 bisabuelos y 16 tatarabuelos. Dice la palabra de Dios en el capítulo 34 de Éxodo, verso 7, que es Dios quien visita la maldad, quien, en pocas palabras, verifica que haya una herencia generacional. Pero en este caso no es nada buena, porque la herencia es de iniquidad o de pecado. Le voy a explicar. Si usted se pone a investigar un poco, se verá en medio de una, vamos a llamarlo así, una maldición generacional. Lo que significa que su tatarabuelo, primeramente, fue un alcohólico. Su bisabuelo fue un alcohólico. Su abuelo fue un alcohólico. Su padre fue un alcohólico. Y ahora la persona se encuentra envuelta en problemas de alcoholismo. Esas son las maldiciones generacionales. Y los estragos que producen son divorcios, fragmentación de la familia, orfandad, que se rompa la paternidad y las maldiciones financieras también. Llevan a las personas a la miseria, llevan a las personas a que las situaciones económicas sean insostenibles. Así es como ocurren las maldiciones generacionales. El abuelo tuvo una enfermedad, esa enfermedad llegó del corazón, llegó al hijo, del hijo al nieto, del nieto al bisnieto. Y todas esas enfermedades físicas tienen que ver no solamente con un aspecto genético físicamente hablando, sino con un aspecto de iniquidad, que es un aspecto de genética espiritual. Le voy a poner un ejemplo. Tal pareciera que el rumbo de una persona es viento en popa, todo es éxito, no hay ningún problema, no da señales de que exista un desorden de carácter mental o espiritual o moral en esta persona. Pero llega una edad, llega una hora en donde se empieza a manifestar estas mismas señales de la herencia familiar en esta persona. ¿A qué se debe? Se debe a que esto lo voy a comparar, permítame tomar el ejemplo de un árbol. Un árbol, antes de ser árbol, originalmente fue una semilla. Esta semilla, ¿verdad? Si nosotros nos damos cuenta, tiene toda la información genética para poder hacer crecer, madurar y brindar un fruto. Hay personas que caminan con ciertos frutos de iniquidad. Un ejemplo, una persona que tiene problemas de carácter de la ira, manejo de la ira, una persona que puede tener problemas a lo mejor en su carácter de depresión, de tristeza, problemas de promiscuidad, ¿verdad? Problemas de mentira, mitomanías, situaciones de identidad inclusive. Cuando se es niño a lo mejor no se puede ver completamente, pero llega un momento en el que la persona exhibe el fruto. Y nosotros viendo a la persona en un comparativo de un árbol, vemos el fruto. ¿Y qué es lo que hacen en el mundo las personas? Dicen, bueno, si ese árbol tiene ese problema con ese fruto, corten el fruto. Pero el fruto tarda tiempo, pero vuelve a salir. Entonces la gente dice, corten las ramas, pero las ramas vuelven a salir y con ellas vuelve a brotar el mismo fruto. Bueno, corten el tronco entero, pero vuelve a salir un renuevo, vuelven a salir las ramas y vuelve a salir el fruto. Bueno, ¿cómo Dios trata con este asunto de las herencias generacionales y las maldiciones generacionales? Dios lo trata llevando a la gente a nacer de nuevo. ¿Cómo es esto? Sabemos que es un árbol que está corrompido desde la raíz. Dios quita la raíz, desarraiga toda esa herencia y pone una nueva semilla. ¿Cómo lo hace con los hombres? Los lleva
al nuevo nacimiento. Mire usted, dice la palabra de Dios en el capítulo 3 de Juan, versículos del 4 al 7. Nicodemo le dijo al Señor Jesús: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y no naciere del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Fíjese usted, es por esa razón que Dios hace que las personas nazcan de nuevo, no entrando en el vientre de su madre, sino haciéndolo de forma espiritual. Continúo. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu es espíritu. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Pon mucha atención en esto. El nuevo nacimiento habilita a las personas para que las personas renuncien no solamente a la iniquidad, sino a las maldiciones generacionales, a todas las enfermedades, a todos los bloqueos, los prejuicios, a toda la falta de éxito, a todo el destino de fracaso que hay en las personas. Así es como Dios lo trata, naciendo de nuevo, naciendo otra vez. Esto es para que puedas tú identificar si es que en tu caso hay algunas maldiciones generacionales que hayan brotado y tú puedas en el día de la clínica, puedas tú puntualizarlo, darte cuenta y podamos trabajar con ello y puedas tú ser libre de las maldiciones generacionales. Que Dios te bendiga.